Nehemías se acercó a Dios pidiéndole cosas. Pero antes, este hombre era un hombre que adoraba a Dios, que hacía confesión por sus pecados, tenía agradecimiento y además suplicaba porque Dios le diera. Yo quiero que escuchen esto hoy bien. Muchos de ustedes se limitan a hacer cosas. Todo lo ven desde el punto de vista humano. Muchos, otros no. Otros pueden estar viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero es importante que tú creas que Dios hace las cosas. Es importante que tú veas que cuando tú te sometes a Dios, Dios hace cosas increíbles. Increíbles. Pero mientras nosotros no creamos que Dios hace las cosas, vamos a vivir una vida, sí, vamos a conocer a Dios, pero no vamos a poder lograr ver su poder y su gloria y su majestad. ¿Por qué? Porque se necesita que nosotros cuando nos acerquemos a Dios, dice la palabra, creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Vean, es galardonador. ¿Qué es un galardón? Premio. Es un premio. Entonces, si tú lo estás buscando, Dios te va a premiar y te va a ayudar a lograr los objetivos que se ha propuesto Dios en ti. Él cumplirá, dice en un salmo, su propósito en ti. Pero nosotros tenemos que acercarnos con un corazón sincero, porque hay estorbos para la oración. Muchos de nosotros tal vez estemos orando, pero vamos a ver algunos de los estorbos por los cuales Dios no escucha. Y vamos a ver otros por los cuales sí Dios escucha. En el Salmo 66, 18, nosotros podemos encontrarnos con uno de los obstáculos que impiden que nosotros podamos ver a Dios. Y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, cuando hay iniquidad, maldad en el corazón del ser humano y está pidiéndole a Dios, Dios no va a responder esa oración. Bueno, sí la responde diciéndote no. Porque hay iniquidad, hay maldad todavía en el corazón del ser humano. Y el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, fíjense cómo dice, mirado, no hecho. Si tan solo miramos la maldad, la iniquidad, cuando nosotros miramos algo que no debemos de ver, cuando nosotros estamos observando, ¿sí?, algo que ofende a Dios de una manera mala, perversa, Dios dice, el Señor no me habría escuchado. Entonces uno de los impedimentos es la iniquidad, ¿no? Algunos traducen iniquidad como alguien que sabe hacer algo, pero no lo hace. Es gente que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Entonces, nosotros podemos ver que uno de los primeros obstáculos en nuestra vida para que Dios escuche es que el corazón tiene que estar en sintonía con Dios y no debe de haber maldad. Número 2, en Proverbios 28, 9, la palabra de Dios nos habla y nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si tú hoy estás aquí, pero tú no escuchas, mucha gente me dice, una persona escuchó que es bueno darle a Dios, como decía Mari Carmen, y dio todo lo que tenían, que era 5 pesos. Es una persona que es pobre, y dio todo lo que tenía, y eso es real, ¿sí? Y ella pensaba que por dar todo lo que tenía, Dios le iba a dar más, pero no le dio. ¿Por qué? Porque no es el deseo de Dios eso. Entonces Dios no va a responder una situación así. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuál es el problema? Que nosotros escuchamos pesadamente, que nosotros no hacemos caso de lo que Dios establece. Por ejemplo, los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos se reunían, oraban, ayunaban, ¿sí?, sabían la ley, conocían quién había sido Moisés y decían que Dios era su padre.
Cuando Jesucristo viene a la tierra, les dice: ustedes son ignorantes de la ley. Ustedes, más bien, el deseo que quieren hacer es el deseo del diablo. Pero ellos se sentían como que eran religiosos, espirituales, santos y diferentes. Pero habían dejado a Dios. ¿Por qué? Porque había un problema en su vida, eran elitistas. ¿Qué es elitista? ¿Qué es elitista? Es una persona que hace un grupo, ¿no?, de acuerdo a su tipo de pensamiento o de hobby, ¿sí?, o estatus X. Los fariseos eran un grupo elitista. Si tú no estabas de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo, te hacían a un lado. Si tú eras un pecador, o tenías lepra, o eras una persona que no eras de su grupo, lógicamente, ¿qué? Te hacían a un lado. Y sin embargo Jesús, o en la Biblia decía, ¿sí?, que nosotros, como seres humanos, necesitábamos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero qué hacían ellos? No lo hacían. ¿Por qué? Porque rechazaban a las personas como los leprosos, como las prostitutas, como los drogadictos, y a veces eso nos pasa a nosotros porque pensamos que somos mejores que esas personas. Cuando nosotros hacemos eso, no estamos escuchando la ley de Dios, y dice, su oración también es abominable. Cuando las personas se apartan de la ley de Dios, tu oración y mi oración es que abominable. Entonces, por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. El que guarda los mandamientos es una persona que tú la vas a ver diferente a otra persona, aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay gentes en las iglesias que hacen lo que Dios dice, y hay otras personas que hacen lo que no deben de hacer, vamos. Sin embargo, Dios bendice a las personas que oyen su ley. Por eso dice la palabra, que si nosotros guardamos sus mandamientos, pide todo lo que quieras y que os será hecho. O sea, todo lo que quieras de acuerdo a su voluntad. Porque el que está en sintonía con Dios sabe qué pedir. No está confundido. Sabemos qué pedir, pero aquí hay un problema. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué querían hacer con Jesús los fariseos? No querían matarlo. Muy religioso, pero odia a su suegra. Muy religioso, pero vive en amargura. Se habían apartado de Dios. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que este es un impedimento. Si nosotros venimos aquí, se nos olvida lo que escuchamos cada vez que venimos y no hay un cambio, tu oración es abominable. Dios no la va a escuchar. Es un impedimento. Número 3, en Santiago 4:3. Número 1, iniquidad. Número 2, no escuchar la ley de Dios. Y número 3, nos habla aquí, ¿por qué Dios no nos contesta? Pedís, ¿y qué dice? Y no recibes, porque pides mal. ¿Para gastar en qué? O sea, hay personas que solamente quieren pedirle a Dios para ellos. Yo necesito, yo quiero, es que no tengo esto, no tengo lo otro. Y no es malo que Dios te dé las cosas, pero este corazón o este tipo de personas solamente pide cosas ¿para qué? Para deleitarse, para saciarse, tener beneficios, y entonces no recibe. ¿Por qué? Porque hay un deseo solamente de gastarlos en sus deleites. ¿Sí? Ahora, ¿es malo tener un deleite? No. Entonces, ¿cómo está esto? ¿No? Cuando las personas ponen todo su corazón solamente en satisfacer sus propias necesidades, Dios no va a contestar eso. Pero cuando Dios ve a una persona que guarda sus mandamientos, le da oportunidad de que se deleite en todo lo que hace. Y además prospera esa persona. Pero
supongamos que tú quieres una casa. ¿Para qué la quieres? Puede ser para el servicio de los que viven. Bueno, eso es bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero una casa y en mi casa voy a abrir mi casa para que se haga estudios bíblicos, ¿no? O yo voy a albergar a gente necesitada. O cuando vengan los misioneros, yo voy a ser la persona que quiero que se hospeden conmigo. Es un buen deseo. Pero cuando decimos, no, es que es para mí, no te subas en mis muebles porque, no, ya es un problema. ¿Qué tal si vienen todos y se sientan en las sillas y se acaban más rápido? Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice el 4. O almas adúlteras. Una persona que solamente piensa en los deleites es una persona adúltera espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué hizo esta persona? Se amistó con el deseo de sus ojos. Como Eva. Satanás con su astucia la engañó. Y así muchos cristianos hoy están. No es malo que tú tengas, nuevamente lo digo, no es malo que tú tengas. El problema está, número 1, en mis deleites y que yo ponga mis ojos ¿dónde? En el mundo. Que haga una amistad con el mundo. En ese momento que yo hago una amistad con el mundo, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de ser, entonces yo me constituyo en enemigo ¿de quién? De Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Quiero hacerme un tatuaje porque todos tienen un tatuaje. Es que yo veo a Messi que trae sus tatuajes, entonces pues no es malo. Yo también, como cristiano, quiero tener mi tatuaje. Es que, pues como todos se pintan de verde y de rojo y de colorado el pelo, pues yo también lo quiero de colorado y lo quiero de verde. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún problema, ¿no? Son modas. ¿Quién impone la moda? El mundo. ¿No? No, pues es que ahora, pues como todas las chavas usan short, pues yo también voy a venir a la alabanza en short, ¿no? De por sí hay jóvenes que se ponen los pantalones con calzador. Apenas si le entran, pero bien apretadas. Porque así es el mundo. Entonces, el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos ser diferentes. ¿Quiero que Dios me escuche? Bueno, yo quiero decirte que Dios cumple deseos y mínimos o muy grandes. O sea, Dios no tiene nada con que te deleites. Dios no tiene nada en que tú vivas en el mundo y tengas cosas del mundo, porque pues todos son del mundo, ¿no? Te subes a un carro, ¿quién lo hizo? La gente que está en el mundo. Tienes una casa que ojalá no se caiga, ¿sí? ¿Quién la hace? La gente que está en el mundo, igual que nosotros. ¿El problema cuál es entonces? El problema es que yo vivo para eso. Y si no tengo eso, ¿cómo estoy? Infeliz. Porque lo único que quiero decirle a Dios es, dame lo que yo necesito. Pero cuando tú te deleitas en Dios, que es diferente, entonces, ¿qué dice? Vamos al Salmo 37. El Salmo 37, vamos a ver. Entonces, si hay un deleite correcto, este es un deleite personal.
4. Deleítate a sí mismo en quién. Vean, qué diferencia. ¿En qué se deleita la gente? En tener cosas. Pero aquí dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando tú vienes a Él y te deleitas y le dices, oh papi, ayúdame, fortaléceme, Señor, qué maravilla. Ayer yo me gozaba porque Dios me permitió compartirles a unas personas que les doy un estudio, ¿sí? Y le dije, ora por favor. Y entonces empezó a orar y Dios me dijo, mira, dices, esta señora antes no oraba. Y ahora puede entrar al reino de los cielos a pedir ayuda. Y fue tan real en mi vida que yo dije, wow. Ahora ella se deleita porque era una persona que nunca quería orar, que porque no sabe. Y ahora puede entrar y puede decir, Señor, yo te pido por esto, te pido por aquello. Y me dio tanto gusto saber que uno es embajador en cadenas y que la gente es libre y liberada a través de lo que tú haces. Y ves a la gente orando y ahora sabes que Él es su consolador y que se deleitan en Él. Y entonces cuando tú te deleitas en Dios, no en las cosas, que no vives para lo que tienes, sino que lo que tienes lo vives para Dios, entonces Dios va a escuchar tu oración y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, ¿y qué? Y Él hará. El problema está en que yo me deleito, ¿no? Pido cosas para deleitarme yo, pero no me deleito en el Señor. La última, Primera de Pedro 4:3. 3. Primera de Pedro 3:7, perdón. 4:3, 3:7. Y vean, esto es para los hombres, para nosotros como hombres, es un impedimento. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Honor es reconocimiento. ¿Sí? Como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si tú estás enemistado con tu esposa, aunque tú ores, ayunes y lo que sea, porque hay mucha gente que piensa eso, ¿tú crees que Dios va a escuchar esa oración? Es un estorbo. Y lo mismo es para la mujer, lógicamente, ¿no? Si tiene problemas con su esposo, pues no van a ser escuchadas las oraciones. Y las personas dicen, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que estorban la relación con Dios. Dios dice en su palabra que si tu pecado fuere rojo como la grana, será emblanquecido como la blanca nieve. Entonces, si hay algún impedimento, obstáculo en tu vida para que Dios te escuche y tú sabes que tus oraciones rebotan aquí y que Dios no las escucha, tú necesitas hoy pedirle perdón a Dios si es que en alguna de estas áreas tú estás equivocado o estás haciendo las cosas mal. Si es que quieres que Dios te ayude, seas mujer o seas hombre. Entonces, la oración, cuando Dios ve a una persona que se hinca y que realmente reconoce su pecado, leíamos, y ese versículo lo puse afuera de la congregación: si mi pueblo se humillare y me buscare, ¿yo iré desde dónde? Desde los cielos. O sea, cuando tú te humillas y le dices, ¿sabes qué, Señor? Tú eres tan grande y yo tan pequeño. Tú eres tan poderoso y yo tan débil. Cuando tú te humillas, te sometes bajo la poderosa mano de Dios y reconoces tu pecado y vienes y oras a Dios y entonces te humillas, dice que Él desde los cielos responderá. Y hay algo que hace, va a sanar tu tierra.
No precisamente, sí habla de una tierra física, pero también de la tierra de tu corazón. Es donde Dios puede penetrar ahí y penetra y sana esa tierra. Porque hay tierra en el corazón que no es tierra fértil. Y Dios sana ese tipo de tierra. Y Dios trae bendición. ¿Cuándo? Cuando dice, dejas tu mala conducta y te arrepientes, entonces yo te voy a oír desde los cielos. Y sanaré tu tierra. Y bendeciré tu casa. Y tus hijos serán como, ¿sí?, árboles junto a aguas, ¿no?, que dan su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Tu marido, tu esposa, ¿sí? Habrá bendición en tu casa. Tu alacena estará repleta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando el ser humano se arrepiente, cuando voltea y en lugar de mirar hacia sus propios propósitos, ve los propósitos de Dios, es cuando Dios empieza a hacer algo maravilloso en la vida de los seres humanos. Yo quiero que analices tu vida. ¿Está escuchando Dios tus peticiones? ¿Hay algún obstáculo por el cual tú puedas decir, puede ser por esto que Dios no me está escuchando? Entonces, vuélvete a Dios. Hoy me decía una persona, oiga, ¿y usted cómo le hace para estar tan tranquilo? Digo, ¿cómo? Si es que yo lo veo tranquilo. Dice, pues ya viene lo del domingo, el estrado no está y todavía faltan muchas cosas y digo, pues es que lo que se va a poder hacer, ¿no? Dios va a despertar el corazón de las personas que quieren apoyar y que no quieren apoyarlos. En el sentido de trabajo, vamos. Y hasta donde se haga, pues yo no tengo ningún problema. Porque yo voy a dar mi mejor esfuerzo. Y los que están trabajando y los que están participando en dar, están haciendo su mayor esfuerzo. Entonces yo no estoy preocupado. Dime, ¿podrás hacer un cabello blanco de tu cabeza? Si tú te preocupas, ¿puedes crecer un tanto más? No, es para qué preocuparse. Lo que se pueda hacer, se hará. Y lo que no se haga, se hará después. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Pero nosotros debemos de entrar en eso. Saber, ¿hay obstáculos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez estemos obstaculizando esta relación? Y lo más fácil es orar, ¿no? Vienes y te hincas, pero yo lo que veo es que mucha gente no confiesa sus pecados y esto es parte de la oración. Vamos a terminar. Estos son los obstáculos. Ahora, vamos a ver 4 áreas importantes de la oración. Número 1, la adoración. ¿Hay adoración en la oración? Sí. Es más, en todo lo que tú hagas debe de haber adoración. Hace tiempo me preguntaba una persona, oye, ¿y en el trabajo hay adoración? Le digo, sí. Si lo dedicas a Dios, hay adoración. Por eso yo a mí me da mucha tristeza con gente que no sabe, hace cosas aquí, pero no sabe por qué las hace. Se molesta, las hace de mala gana, no se pone las pilas, no está adorando. No está adorando. ¿Por qué las hace? Porque hay un compromiso, pues para que los demás digan que yo voy, pero es diferente cuando tú adoras. Cuando tú adoras, entonces es cuando Dios se goza. ¿Y por qué adoramos? Porque la adoración se refleja en Él mismo, en la creación, en nosotros, ¿sí? Y necesitamos adorarle, ¿por qué? Porque sus atributos son grandes. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es santo, Él es todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el gran yo soy, Él es el príncipe, el Dios Shalom, el Dios Jireh. Cuando nosotros conocemos a Dios por sus nombres, entonces podemos saber quién es Dios. Jireh, que es proveedor. El Shalom, Dios de paz. ¿Sí? El Shaddai, el Dios todopoderoso. Nosotros debemos de conocer a Dios en todas esas facetas porque son atributos de Dios, son nombres
que Dios tiene, pero que reflejan su grandeza y su poder. Entonces, yo adoro a Dios. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 21. A ver, vamos a ver, por favor, rápidamente. Vean el atributo de Dios. El rey se alegra en tu poder, oh Señor, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? O sea, es por eso que nosotros debemos adorarle. ¿Cuántos están gozosos porque ya no van a ir a la cárcel del infierno? ¿Cuántos de los que están aquí se gozan en el poder de Dios? ¿No? O sea, es maravilloso ver el poder y más experimentar el poder de Dios en tu vida. Que Dios pueda hacer cosas grandes. Me decía Mari Carmen ayer que fueron ahí al hospital en la madrugada, porque yo tuve que quedarme en la casa por situaciones, y entonces me decía que esas personas que le dijeron, que ella les preguntó, ¿tiene un familiar? Y le dijeron, no, acaba de morir, y venimos a ver. Dice que ella les habló y que después abrazó a la señora, y la señora la abrazó así, pero con un deseo de un abrazo significativo. Y saben que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque ese es el poder de Dios, no es el poder de ella, no es la gloria de uno, es la gloria de Dios manifestada en las personas a través de su poder. Y podemos ver muchas cosas. ¿Me explico? Dice la Biblia que Dios manifiesta su poder. La predicación del Evangelio es a través del poder de Dios. Cuando una gente cree, se manifiesta el poder de Dios porque es sobrenatural. Cuando Dios sana a una persona, está el poder de Dios ahí. Cuando Dios transforma un área de tu vida, está el poder de Dios ahí. Y por eso se goza uno. ¿Cuántos eran borrachos aquí? ¿Cuántas mujeres eran chismosas aquí? Digo, a lo mejor todavía hay una, a lo mejor, ¿verdad? Que no lo hace, pero está siendo transformada. ¿Cuántos de los hombres éramos, sí, casquivanos y de cascos ligeros? ¿No? Pero Dios está transformando el corazón del ser humano. Y eso es a través del poder de Dios. Si yo reconozco el poder de Dios en mi vida, le puedo adorar. Y me hinco. Y le digo, Señor, yo te doy gracias, porque sé que no merezco nada, pero tu poder me ha hecho ser parte de tu reino. Y me gozo en tu salvación. Y me alegro en nada más. Nada más. ¿Quién quiere más? Ay, queremos que cosas, que esto, que lo. Gózate en eso. Y si es lo único que tienes, dale gracias a Dios porque es lo mejor. Es lo mejor en tu vida. Miren, yo si no tengo nada, y se lo dije en la cárcel a Dios, y se lo dije a un periodista, dije, ¿sabes qué? Yo tan solo, con la pura salvación, estoy más que pagado. No necesito nada. Pero date cuenta si tú quieres eso. Porque nosotros podemos decir, sí, yo, pero ¿realmente lo es? A mí no me interesa perder nada. A mí, si pierdo, a mí no me interesa. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios reposa sobre nosotros. Su gloria se manifiesta a través de nosotros. Y es cuando nosotros adoramos a Dios y le damos gracias y le decimos, oh Dios, ¿cómo hiciste esto en mí? ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria? Si yo era así, y era asado, y era... Porque a muchos se nos olvida cómo somos. ¿Cómo eres? Pero Dios ha tenido misericordia y te ama, y su poder transformador está en tu vida, y Él va a terminar lo que comenzó. Y por eso nos gozamos y lo adoramos. Número 2, tiene que haber confesión de pecados. Son 4 elementos que tiene que haber en la vida del ser humano. Confesión de pecados. ¿Cuántos de los que están aquí confiesan su pecado? Pasa un día, pasan 2 días y por eso Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque hay problemas. No, yo estoy
estoy bien, Dios me perdona. Yo con esa actitud yo no creo que Dios te perdone. Cuando tú vienes humillado, dice, si se humilla mi pueblo, y yo vengo humillado y me duele mi pecado, y digo, ¿por qué lo hice otra vez? ¿Por qué volví a caer en esta? Señor, perdóname, ayúdame. Entonces Dios ve el corazón y dice, adelante. Y te voy a restaurar, te voy a levantar, pero siempre ten ese mismo corazón y ese mismo deseo. ¿Sí? Reconocer ante Dios que hemos pecado. Y necesitamos ser honestos porque Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. ¿Dónde es lo íntimo? No es cuando tú estés solo en tu recámara. En lo íntimo es en lo interior, aquí, en el corazón. Que seas honesto. Que no trates de ser una persona que no eres y aparentar lo que no eres, sino que seas tú. ¿Sí? Y además de honesto, necesitas ser humilde para reconocer. Decía una persona, no, es que mi esposo, no, si él es malo, no, si yo casi no he hecho nada. ¿Saben quién tiene más problema? Ella. ¿Por qué? Porque no reconoce. Mientras no reconozcamos que nosotros tenemos problemas también, y que puede ser, cuando yo digo, es que la otra persona tiene más problemas que yo, ¿qué estoy diciendo? En un matrimonio, yo no he visto matrimonios, y cuando platico con los matrimonios, que no sean los dos los que tienen problemas. Los dos. De alguna forma, uno o el otro, pero los dos tienen problemas. Que sí, hay más daño en uno que en otro, sí, pero hay problemas. Y cuando yo no reconozco mi maldad y no confieso mi pecado y ni soy humilde a decir, Padre, como, aunque no pecar, como Daniel, ¿sí? ¿Qué hizo Daniel y qué hizo Nehemías? Oh Padre, hemos pecado contra ti. Ellos no habían pecado en forma del pueblo, sin embargo, se identificaron. ¿Por qué? Porque son personas que dice la palabra que nosotros miremos, ¿no?, nuestra propia vida. No vaya a ser que tú también caigas igual que el otro. Entonces, por eso nuestra vida no debe de ser, aunque yo no peque, yo no tengo por qué sentirme mejor que los demás, porque si no peco es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces yo necesito ser humilde y reconocer que necesito a Dios en mi vida y confesar mi pecado, ¿sí? Y recordar que Él me ama. Él no deja de amarme porque peque. La deuda ya se pagó. ¿Quién es el acusador? Satanás. Cuando sale Satanás y te dice, mira, ya viste a doña Che,